Yo quiero que usted vaya al libro de Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, verso 1 en adelante. Gloria al nombre de Cristo. El que lo tenga me lo confirma con un fuerte amén. El que lo esté buscando diga gloria a Dios. Y el que vino sin Biblia diga misericordia. Imagínense, gloria al nombre del Señor. Éxodo 25, verso 1 en adelante. Dice así la poderosa palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón le diere de su voluntad, de corazón, tomaré mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaré de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pelo de carnero teñido de rojo, pieles de tejón, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onices y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te he mostrado, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así hará. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Oremos al cielo para ser bendecido en esta hora. Todo aquel que quiere que Dios le hable, levante su manito y acompáñeme a orar en esta noche. Poderoso en nombre de Jesús. Padre eterno, Dios de misericordia y Dios de bondad, te damos gracias por la bendición que nos concede poder estar aquí delante de tu pueblo, que ellos están deseosos de escuchar palabra de Dios. Permite que la palabra, Señor, que salga de mi boca sea para la necesaria edificación del cuerpo de Cristo en esta noche, y que tu pueblo pueda recibir con mansedumbre la palabra que ha de ser implantada en vuestros corazones. Tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Te pedimos que tu palabra caiga en buen terreno, produzca fruta a 100, a 60 y a 30 por uno. Te pido, Señor, que tú confirmes tu palabra, sanando, libertando, restaurando, Padre, y que tu nombre una vez más sea levantado en alto para gloria de Dios Padre. Todo esto te lo pido en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes que se levante, levante su manito arriba al cielo ahí. Frutos de labios que honren su nombre. Frutos de labios que honren su nombre. Y que todo lo que respire alabe al Señor. A su nombre. Dele fuertes palmas al Señor. Y puede tomar asiento en esa bendición. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso el nombre de Jesús. Aleluya. Yo quiero predicar bajo el tema: si cambias el modelo, altera la sustancia. Si cambias el modelo, altera la sustancia. Realmente no quiero hablar del tabernáculo, simplemente a modo de introducción del mensaje. Todos sabemos que el tabernáculo, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco habla especialmente de Éxodo hacia adelante, aleluya, el exilio de la nación de Israel, como Jehová se lo había prometido a Abraham, que su descendencia tendrá 400 años, y luego yo los visitaré y los sacaré, ¿verdad? Y los introduciré a la tierra que juró a vuestros padres, ¿verdad? Esa tierra que fluye leche y miel. Y ahí en el desierto, aleluya, Dios le da, aleluya, especialmente la ley, específicamente el día de Pentecostés también le da la ley al pueblo. Y también le da ciertas instrucciones, aleluya. El deseo de Dios siempre fue morar entre el pueblo. El tabernáculo es la morada de Dios entre el pueblo. Era el centro, aleluya, de la nación de Israel. Allí estaba el tabernáculo, era de forma movible. Pero es interesante cómo, ¿verdad?, toda la estructura, lugar santo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, todos los elementos que estaban apuntaban a aleluya, a Cristo Jesús. Todo era sombra de lo que había de venir, y todo testificaba acerca de Cristo. Cuando Jehová le dice, aleluya, a Moisés que construyera el tabernáculo, le da todos los detalles, las medidas, le da todas las medidas de qué material tenía que hacer, todo específicamente. Y hay una advertencia que en el libro de Hebreos, que el capítulo 5,
aleluya, recalca nuevamente en este libro del Nuevo Testamento. Verso 5, capítulo 8 dice: los cuales serviste a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Aleluya. O sea, eso no da espacio para inventar, eso no da espacio para opiniones, eso no da espacio para gustos personales, sino que era un mandato directamente de Dios y con una advertencia directamente del Señor. Esto no da paso para la improvisación, ni para la innovación, ni para la modificación. Hay una advertencia clara del Señor. Mira con atención, presta atención a conforme lo que te he mostrado, porque yo quiero manifestar sobre la tierra el modelo verdadero que hay en el cielo. La intención de Dios era que lo que estaba en el cielo también hubiera una representación, aleluya, de lo que había en el cielo, que todo era sombra, aleluya, de lo que estaba en el cielo. Hay una advertencia, le dice: mira, esto habla de discernimiento, de prestar atención, pero le dice: mira conforme al modelo, al patrón, al ejemplo que te he mostrado. A su nombre sea la gloria. Y es bien interesante, porque este es el principio bíblico que quiero en esta noche abarcar a lo largo de este mensaje. Es que si el modelo celestial, aleluya, era alterado, la sombra que representa la manifestación terrenal, lo visible, era distorsionada. A su nombre sea la gloria. Por eso era tanta, o sea, era la dirección directamente del Señor, la advertencia, que no podía haber alteración al modelo mostrado de parte del Señor. Y al fin y al cabo iban a construir la casa de Dios. No era la casa de Juan, de Pedro, de Pepito, el del barrio. Era la casa donde Dios iba a morar. Y eso es muy importante entenderlo. Gloria al nombre del Señor. Hay un elemento administrativo, que nosotros como administradores de Dios seamos hallados siervos, aleluya, fieles delante del Señor, aleluya, para esa hora. Hebreos capítulo 10 verso 1 dice: la ley teniendo sombra de los bienes venideros, no la misma imagen de la sustancia. Gloria al nombre del Señor. Y Hebreos capítulo 1, usted sabe que Hebreos habla de la supremacía de Cristo, Cristo superior, aleluya, al sacerdocio, ¿verdad? Lo compara con el sacerdocio de Melquisedec. Aleluya. Primero comienza el capítulo 1 con la supremacía de la comunicación divina de Dios en el Nuevo Testamento. Dice: Dios, habiendo hablado a vuestros padres a través de los profetas, Dios ha hablado ahora por medio de su Hijo Jesucristo. Habla de la supremacía de la revelación del Nuevo Testamento en comparación al Antiguo Pacto, aunque creemos que toda la palabra es inspirada por el Señor, pero hay que contextualizarla en su asunto para poder entender el mensaje completo. No solamente el tabernáculo era una sombra, sino que la ley misma, los 613 mandamientos y ordenanzas que se vivía, la ley social, la ley moral y la ley espiritual, todo eso era una sombra, apuntaba a Cristo Jesucristo. Amén, aleluya. Y esa sombra era una proyección profética que anunciaba a Cristo Jesús. El principio del Nuevo Testamento sigue siendo el mismo. Dios nos sigue hablando a lo largo y a lo ancho de la palabra del Señor. Nos sigue hablando a través de ejemplos, de modelos, aleluya, donde Dios quiere comunicar lo divino a nosotros. A su nombre sea la gloria. La sombra del Antiguo Testamento era eficaz si solamente permanecía, aleluya, bajo el modelo de aquel que lo ha establecido. A su nombre sea la gloria. Y apuntaba a Jesucristo. Esto surge una pregunta. Bueno, si la Biblia es real, si todo el Antiguo Testamento, el tabernáculo, todos los mandamientos de Dios apuntaban a Cristo y hablaban de Cristo, ¿por qué cuando abre el Nuevo Testamento, aleluya, hay un grupo, fariseos, saduceos, y se le hace difícil a Israel reconocer el tiempo de la visitación? Surge esa pregunta: ¿cómo es posible si todo el Antiguo Testamento, específicamente la ley y el tabernáculo, era sombra de lo que había de venir? ¿Por qué encontramos a un pueblo que no fue capaz de reconocer el tiempo de la visitación de Jesucristo?
Es tanto así que hoy en día están esperando al Mesías. Y todos nosotros sabemos quién es el que se va a aparecer en el escenario: el hijo de perdición, el anticristo, aleluya. El que entrará al templo, aleluya, y se cumplirá la profecía de Daniel, aleluya. Lo dicho también por Cristo en Mateo capítulo 24, la abominación desoladora, aleluya. Pero usted se pregunta, ¿por qué? Es interesante poder entender eso. Y era que ellos habían alterado la sombra. Los fariseos y los saduceos habían alterado la sombra, la ley. Y muchas veces nosotros cuando hablamos acerca de los saduceos o fariseos, mejor dicho, a veces creemos que ellos cumplían la ley. Pero se nos olvida, aleluya, que ellos enseñaban como doctrina mandamientos de hombre. Y ellos valorizaban más el Talmud, el comentario de los ancianos. Lo ponían por encima de la misma ley escrita. No vivían la ley, aleluya, de Dios, la ley moral, sino que vivían la ley ceremonial, porque eso le traía gloria en el mundo religioso. Y ellos de alguna manera, aleluya, el pueblo de Israel manipuló esa sombra para que cuando Cristo se manifestó en medio de ellos, ellos no pudieron entender como nación el tiempo de la visitación. Porque eso sucede cuando el modelo es alterado, entonces la sustancia se distorsiona. Sí, hermano, ¿cuántos dicen el nombre del Señor Jesucristo? Ellos estaban esperando ese Mesías. Ese Mesías que venía a libertarlo del imperio romano, ese Mesías guerrillero, ese Mesías que venía a libertarlo por mano de hombres, pero no entendieron que había una cautividad más terrible que el imperio romano, que era la cautividad espiritual, que era el pecado que ataba al hombre. Por eso la Biblia dice que Él vino a deshacer toda obra del diablo. Él vino a deshacer el poder del pecado que tenía sobre los hombres, aleluya, para darle libertad en Cristo Jesús. Yo creo que usted entienda que ellos no cumplían con la ley, aleluya, sino que ellos vivían parte de la ley ritualista por conveniencia, aleluya. Y vemos claramente en Mateo capítulo 23 los adjetivos que Cristo utiliza contra estos fariseos. 7 veces le llama hipócritas. Su nombre, yo no sé si usted va a alabar a Dios en este mensaje, pero en Chile es fácil predicar porque aquí todo el mundo alaba a Dios. En Mateo capítulo 23, 7 veces Jesús le dice hipócritas a los fariseos, porque ellos dicen que hacen, pero no hacen. Ellos mandan, pero ellos no hacen. Se oye, hermanito. 4 veces le dice, aleluya, que no los mueve ni con un dedo. Dice que ellos ponían cargas pesadas sobre los hombros que ni ellos mismos lo movían con un dedo. Dice la palabra del Señor. Se oye, hermanito. Los fariseos no entraban al reino de los cielos, le quitaban la llave de la ciencia, ni se salvaban ellos, ni dejaban que la gente se salvaran. Y Cristo le dijo que eran hijos del infierno. Le dijo así, hermano: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre hacéis. Allá para la altura del Evangelio según San Juan, cuando Cristo se presenta, ellos se escandalizan porque Jesús le está diciendo la verdad, aleluya. Y ellos por la verdad querían matar a Jesucristo. Y las obras, ¿cuál era? Que el diablo vino a robar, matar y destruir, aleluya. Y Cristo le dijo una verdad: yo puedo levantar hijos de Abraham aunque sea de las piedras. A su nombre sea la gloria. No entendían la revelación de Cristo. Le dijo que estaban llenos de robo, de injusticia, estaban llenos de hipocresía, de iniquidad, aleluya, poderoso. Y le dijo que era una generación de víboras, que no podían evitar el juicio del infierno. ¿Qué clase de mensaje contundente Cristo le hablaba? A su nombre sea la gloria. Y era por esta razón que cuando Cristo se reveló, se manifestó en el tiempo de la manifestación, aleluya, no pudieron reconocer, porque había una élite religiosa que había distorsionado el modelo original en el Antiguo Testamento. A su nombre sea la gloria. Y yo quiero aplicar ese mismo principio, aleluya. Y vamos a seguir recorriendo este mensaje a la sana doctrina.
Ellos alteraron la sombra, pero no le permitieron a muchos ver la sustancia. A Job le dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? A veces estamos, en vez de trayendo luz, estamos trayendo oscuridad. Aleluya. Ese era el trabajo de los fariseos. En vez de arrojar luz, estaban arrojando oscuridad. No había claridad bíblica, no había claridad de Dios en su vida. Lucas capítulo 11, verso 52. Aleluya. Y lo tengo en otra traducción. Dice: ¿qué aflicción le espera a ustedes, expertos en la ley religiosa, pero quitan a la gente la llave del conocimiento, y ustedes mismos no entran al reino e impiden a otros entrar? Mateo capítulo 15, versos 7 al 9. Reina Valera 1960 dice: hipócritas, bien profetizó Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Su nombre sea la gloria. El mismo Hebreo capítulo 8, verso 5 nos advierte que todo lo antiguo, todo el Antiguo Testamento era figura y sombra de las cosas celestiales. Advirtió a Moisés, le dijo: mira, haz conforme al modelo que te he entregado. Hoy, hermano, la gente, los administradores, los que estamos encargados de predicar la palabra del Señor, hacemos muchas ocasiones una mala representación de las cosas del cielo. Su nombre sea la gloria. Y qué bueno que acá yo no conozco a nadie. Pastor Marco, Pastor Elvis, aleluya. Y soy malo con los nombres, malo con hermano. Mire, sí, porque hay gente que se enojan, hermano. A que no se enoja con el diablo. Enójese con el diablo que le está haciendo la guerra. El escritor de Hebreo dice claramente que había una advertencia sobre Moisés. El modelo que te enseñé, quiero que lo construyas tal y como te lo dije. No alteres el modelo. No solamente a veces hacemos una mala representación, sino que a veces nos adueñamos de la obra. Alteramos el diseño de Dios. Y la iglesia de este siglo le ha parecido bien inventar con las cosas sagradas y divinas de Dios. Han traído música que el mundo secular, a la iglesia de hoy le ha parecido bien imitar las cosas del mundo, con la excusa de atraer las multitudes a los pies de Jesucristo. Esa le gustó. Ahí alabaron a Dios. Porque yo quiero llegar, hermano, que muchas veces cuando hablamos de la sana doctrina, a veces se nos olvida que hay tres fuentes doctrinales que la Biblia habla: sana doctrina de Cristo, de la palabra; doctrinas de hombre, Colosenses capítulo 2, filosofías huecas, sutileza según los hombres; y primera de Timoteo capítulo 4, verso 1, doctrinas de demonios. Entonces la gente alaba a Dios cuando usted le habla de doctrina de demonios, pero cuando le habla de doctrina de los hombres, como que no alaban mucho. Pero la única doctrina y el modelo que se nos fue establecido en el nuevo pacto es la sana doctrina, la sana enseñanza. Y esa sana enseñanza no solamente tiene un aspecto teológico, aleluya, cuando la palabra establece, ¿verdad?, doctrinas y enseñanzas, doctrinas acerca del cielo, del infierno, de los ángeles, del pecado, de la Biblia, ¿verdad?, aleluya, de los eventos escatológicos finales, segunda venida de Cristo, el arrebatamiento pretribulacionista, aleluya. Todos esos conceptos es una sana enseñanza que emana de la Biblia, que la fuente es la palabra del Señor. Pero no solamente la sana doctrina tiene un aspecto para alimentar nuestro intelecto, sino que también tiene un aspecto práctico, y es cuando la Biblia dice que la sana doctrina es según la piedad.
Es ahí donde nosotros, como decimos nosotros en Puerto Rico, no sé lo que quiero decir aquí, nos caemos de la mata, hermano, nos caemos aleluya, del árbol, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque a veces conocemos, aleluya, gloria al nombre de Jesucristo, al pie de la letra, la conocemos los aspectos teológicos, y eso son herramientas poderosísimas, gloria al nombre del Señor. Pero a veces carecemos de la vida práctica, y el mundo necesita ver un ejemplo. Me voy a adelantar al bosquejo, hermano. Gloria al nombre de Jesucristo. Por eso Pablo le dice la carta pastoral de Timoteo y Tito, le dice: preséntate tú como ejemplo de buenas obras, en palabra, en conducta, en fe, en amor, en pureza. Pero más adelante dice el carácter de los tiempos del hombre, del fin de los tiempos. Pablo sabía que a su partida iba una transición generacional, pero el mensaje más fuerte, la eficacia más poderosa del evangelio no era un sermón que Timoteo pudiera predicar de un púlpito, sino el ejemplo, el modelo que pudiera dar en un mundo lleno de tinieblas y decayente. Alguien que lo deje la goja y alabe a Dios de verdad, hermano. Que yo sé que aquí la gente alaba a Dios de verdad. Su nombre sea la gloria. El modelo del Nuevo Testamento es la sana doctrina, la enseñanza apostólica, el evangelio de Cristo, porque hay una centralidad bíblica. La iglesia tiene que volver a ser Cristo el centro del mensaje. Cristo tiene que ser glorificado. Hay tres fuentes doctrinales, como le dije ahorita: la sana doctrina, la doctrina de demonios, la doctrina de hombres. Gloria al nombre del aspecto doctrinal, que se refiere que la Biblia, gloria al nombre de Jesucristo, forma su propia doctrina. La doctrina no pretende explicar la Biblia explica la doctrina. La doctrina no nace de sueños, de revelaciones, de voces de ángeles. Creemos en la autoridad que es la palabra del Señor, de acuerdo a 2 Timoteo capítulo 3 verso 16, que entendemos que la palabra es inspirada por Dios, útil para corregir, para exhortar, para instruir, a fin de que seamos enteramente preparados para toda buena obra. La autoridad máxima en la iglesia de Cristo es su palabra, no son las visiones. Creemos que Dios puede revelar, pero esa revelación tiene que ir filtrada por la palabra. A su nombre sea la gloria. El aspecto práctico no solamente basta con conocer la verdad, conocer la sana doctrina. Aleluya, hay que vivir la sana doctrina. El efecto de la sana doctrina cuando haya cabida en nuestros corazones, porque la Biblia dice también que hay gente que aleluya, que niegan la eficacia de ella. O sea, que es eficaz, pero ellos niegan la eficacia por estar en dos aguas. Aleluya. Y un efecto es la vida piadosa. Esa vida piadosa lo que significa es una vida devota, de devoción hacia Dios, de pasión por el Señor, de entrega totalmente al Señor Jesucristo. La sana enseñanza no viene a conformar la iglesia como el mundo. La sana doctrina viene a transformar la iglesia. Y dicho sea de paso, la palabra iglesia son los que son llamados fuera de él. Estamos aquí, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está arriba en el cielo. Aleluya. Ahora, cuando entendemos ese principio y vemos, y me quiero concentrar en el Nuevo Testamento, algunos aspectos, algunos le voy a dar más énfasis que otros. Vemos cómo el diablo, es más, desde Génesis, trata de distorsionar el diseño de Dios. Si vamos al Génesis, trata de distorsionar la familia. ¿Sí? La familia, el primer asesinato por la causa del pecado. Aleluya, Caín mata a Abel. Hoy en día, la distorsión de la familia a través de la perspectiva de género es una distorsión y un intento que todavía el diablo odia el diseño de Dios. Y la idea del matrimonio y la familia no fue inventada en ninguna institución humana, fue el diseño del cielo.
lucha. Cuando vamos a esa alteración, vemos los ataques desde el comienzo de la iglesia. Aleluya. La infiltración de hombres. Por ejemplo, claro que la iglesia no solamente tenía la persecución del Imperio Romano, sino también tenía la persecución cultural judía. 1, 2, 3 probando. Lucha. Sí, porque bendecimos al pueblo de Israel, pero no idolatramos. Y no todo el que desciende de allá es israelita, ¿sabe? Y no todas las cosas que están en Jerusalén son de Dios, porque Israel estuvo muchas naciones paganas que adoptaron costumbres. Se cayó el mensaje ahora. Bueno, le voy a dar un ejemplo. Aleluya. ¿Dónde es que Israel empieza a bailar? Cuando salen de Egipto. 400 años. Lo adoptan como una expresión cultural. Aleluya. Yo digo las pseudodanzas hebreas, hermano, que de hebrea no tienen ni un pelo. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahí vemos el primer ataque de los judaizantes. Aleluya. Como el intento del diablo de distorsionar el evangelio de Jesucristo. Los judaizantes estaban atacando. Pablo escribe una carta a los Gálatas, que habían intentado pervertir el evangelio de Cristo. Y Pablo tiene que decir bien claro: si aún nosotros, a mí me gusta eso porque Pablo se incluye. A mí me gusta porque Pablo se incluye, no se excluye. Necesitamos predicadores que se incluyan. Porque yo no quiero que la gente me sigan a mí. Yo quiero que la gente sigan al Dios que yo les sirvo. Yo no vine a hacer proselitismo para que la gente siga mi ministerio, mi iglesia, mi concilio, mi organización. Y todas esas cosas son necesarias terrenalmente, pero nosotros tenemos que llevar a la gente a seguir a Cristo. Y Pablo se incluye entre los posibles engañados. Si aún nosotros, un ángel del cielo, desciende predicando otro evangelio, o sea que yo me imagino, yo cuando leo eso, yo me imagino, hermano, un pentecostal de este siglo. Bajó el ángel, le cayeron 3 plumas de ángel en la cama, salió brincando y hablando lengua sin que el ángel diga lo que tiene que decir, y ya le ponen un sello que es de Dios. Inclusive para el discernimiento de espíritu, 1 de Juan capítulo 4 verso 1 dice: amado, no creáis a todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y cuál es el análisis para discernir? Un análisis de discernimiento espiritual. Todo espíritu que confiesa que Cristo no ha venido en carne no es de Dios. ¿Y por qué lo dice? No está hablando que usted le entrevista a un demonio. Está diciendo: hágale una prueba doctrinal. Si esa manifestación o ese título que carga ese hombre, aleluya, su doctrina no es de Dios, su manifestación no es de Dios. Así de fácil. Fíjese ese discernimiento como es. Analizar de dónde procede la manifestación, de qué fundamento doctrinal esa manifestación sale. Pero escuche bien, los judaizantes, la gracia, aleluya, versus la gracia de Dios, aleluya. Pablo decía que han entrado gente encubierta para espiar nuestra libertad. Y claro, hermano, que nuestra libertad no la usamos como ocasión para libertinaje, porque la palabra libertinaje significa ausencia de freno. Ausencia de freno. La santidad ofrece esos linderos donde comienza lo del mundo y donde acaba lo de Dios. Ahora, seguimos, gloria al nombre del Señor. Dice la palabra en Santiago capítulo 1 verso 25-26. Dice: más el que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de ella, ésta será bienaventurado. Porque en la gracia hay ley también. Lo que pasa es que la ley moral de Dios ha cambiado el lugar. Porque si usted lee Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10 cita lo que dice Jeremías: que en aquellos días estableceré mi pacto con ellos
y escribiré la ley en las tablas de su corazón. No solamente, no es una lista externa de lo que no tengo que hacer, es una guianza divina en nuestro corazón, de lo que a Dios le agrada y de lo que a Dios no le agrada. Me está dando ganas de predicar, hermano. Gloria al nombre del Señor. Hebreos capítulo 10, verso 15 al 17 dice: no atestiguamos el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho este pacto haré con ellos, y después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en su corazón y en su mente las escribiré y añadiré, nunca más me acordaré sus pecados y sus transgresiones. La gracia no es licencia para pecar. La gracia es el favor inmerecido de Dios, pero también es, escuche bien, porque la gracia nos enseña a renunciar a todo deseo de impiedad. Porque la gracia nos enseña, por eso que la gracia es la influencia de Dios sobre el corazón del hombre, que se refleja un estilo de vida. La gracia no solamente me habla de lo que Cristo gratuitamente hizo por mí, sino que la gracia también es una influencia sobre el corazón del hombre. Es un estilo de vida que glorifica al Señor. Lo menos que el hombre, cuando entiende el mensaje de la gracia, vive una vida agradecida del Señor. Para él servir a Cristo no es una carga. Para el creyente que ha nacido de nuevo, renunciar a las cosas del mundo no es una carga. Por eso usted ahí anda viendo a los liberales diciendo: cuando yo era aquello, aleluya, y me pesaba hacerlo. Te pesa porque dejaste la vida de oración. Te pesa cuando dejas tu vida de consagración al Señor. Te pesa cuando pones tu mirada en las cosas de abajo y no en las cosas de arriba. Pero la ley de Jehová es un deleite, a su nombre sea la gloria, cuando está escrita en las tablas de vuestros corazones y en vuestros pensamientos. Usted sabe, ¿verdad? Aleluya. Ellos creían que por medio de la circuncisión, Pablo, aleluya, gloria al nombre del Señor, y Bernabé bajan al concilio de Jerusalén, porque aquellos judíos querían que se circuncidaran como señal, ¿verdad?, el pacto que Dios había hecho con Abraham. Pero era la circuncisión en el corazón, donde Dios quita toda carnalidad. ¿Sí? Y usted conoce esa historia del concilio de Jerusalén. La segunda cosa que hace el enemigo en el desarrollo de la iglesia primitiva es el gnosticismo. La infiltración del gnosticismo. El gnosticismo, y Pablo defiende eso en Colosenses capítulo 2. A su nombre sea la gloria. Bueno, el libro de Colosenses para eso, pero específicamente ese libro de Colosenses, aleluya, el capítulo 2, verso 8. Dice: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Él le quiere decir que en Cristo habita corporalmente toda la deidad de Dios. Y todo lo que Cristo ha hecho por nosotros es más que suficiente para llevarnos al cielo. Ahora, ¿qué hizo el gnosticismo? El gnosticismo distorsionaba a Cristo, negaba la deidad de Cristo. Sí, hermano. Y aparte de eso, ponía una lista de no. Y Pablo, conocedor de la palabra, aleluya, verso 20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivéis en el mundo os sometéis a preceptos tales como, y lo va a mencionar, no maneje, ni guste, ni toque, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que tales se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en cuanto al culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y esa lista de no, Pablo está haciendo referencia a lo que pasó en Génesis. Y usted dirá: ¿cómo pasó? Bueno, usted sabe la conversación que la serpiente tuvo con Eva. Y Eva en esa conversación le añade. Porque aunque usted no sepa de Sócrates ni ninguno de los filósofos, el ser humano tiene una tendencia a filosofar porque es cuestionamiento de la vida que la gente se hace.
Filosofar no es cuestionar la Biblia, cuestionar las cuestiones de la vida basado en la Biblia. Eso no es filosofía, eso es teología. Pero reflexionar la vida lejos en cuanto a nuestros pensamientos y opiniones es filosofar. Esa es la forma más elemental de la filosofía. Y es gente, hermano, que no se basa en su fe en la palabra, sino en opiniones. ¿Por qué? Porque el gnosticismo era una mezcla, ¿sí?, de la filosofía griega con la cultura judía. Era una mezcolanza. Tenía varias connotaciones. Número uno, el misticismo. Ellos alegaban que tenían visiones con ángeles, pero ninguna de esas visiones se alineaba con la palabra de Cristo. Ahora bien, yo creo que Dios sigue hablando. Yo creo en los dones del Espíritu que no han cesado, porque eso es lo que dicen los filósofos calvinistas. Y fíjese bien como le dije, hermano, los filósofos calvinistas. Porque si usted ha leído esa estructura, usted entiende que Calvino solamente organizó el pensamiento de Agustín de Hipona, que tenía influencia, aleluya, filosófica de Platón y Sócrates. Esos 5 puntos calvinistas no pasan por la Biblia. ¿Por qué? Porque le digo, el mejor ejemplo, mire, le voy a dar un ejemplo. Yo soy criado en el Evangelio. He leído la Biblia y sin leer Arminio tengo la misma postura. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Vamos a dejarlo ahí porque no se daña el mensaje. ¿Sí? Usted solo leyendo la Biblia nunca va a llegar a ser un calvinista. Nunca va a llegar a entender que los dones cesaron, que la salvación es limitada para los escogidos, que la gracia es irresistible, solamente que redarguye a aquellos que Dios ha elegido. Mi Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para morir por todo aquel que en Él crea, no por algunos. Que el Señor reprenda al diablo. Abre esa boca y alaba a Dios. Mire, la bendición no viene de allá arriba, ¿sabe? Es de allá arriba que tienes que alabar para que descienda la bendición. De allá arriba es que viene la bendición de Jehová. De allá arriba es que viene el fuego de Dios. Alaba la gloria del Señor. Shakaman Shokima. Aleluya. Creemos en el poder del Evangelio. Creemos que los dones no han cesado. Siguen manifestándose. Lo que pasa es que la iglesia, hermano, se ha conformado con el don de lengua. Aquí se va a caer el mensaje otra vez, hermano. Para que la gente se ha conformado con hablar 3 lengüitas ahí. Pablo dice: pidamos los dones mejores para la edificación. No menospreciamos el don de lengua porque es un don de intercesión, un don de oración. Aleluya. Pero los dones siguen manifestándose. Están en escasez y hay mucha imitación de los dones verdaderos. Pero debemos anhelarlo porque muchas veces nosotros, específicamente los pastores, creemos, aleluya, que los dones es una amenaza para la iglesia. Bueno, lo que sucede es que la gente tiene que ser humilde para educarse en el don. No se crea, hermano, primo hermano de Arcángel Gabriel cuando Dios lo usa en profecía. Cójalo suave ahí. Porque hay gente que se le suben a los humos. Y creen que después de la Trinidad van ellos. Aleluya. Imagínense. La iglesia no se dirige por profecía, pero creemos, no menospreciamos la profecía. Y cuando se usa en una persona madura, es de edificación, el discernimiento de espíritu, milagro, don de fe. Aleluya. Todos esos dones son de edificación para el cuerpo de Cristo. Su nombre sea la gloria.
Y Colosenses, aleluya, esa mezcla filosófica griega y judía que estaba introduciendo. Por eso Colosenses capítulo 2 verso 17 dice: todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Eso, ¿viste? Surgió eso porque no entendían la sombra. Se distorsiona el mensaje, se distorsiona lo que Dios quiere revelar en nuestra vida. Ahora bien, aleluya, el resultado es que esa falsa, aleluya, el gnosticismo, aleluya, apuntaba a los hombres y no apuntaba a Cristo. Por eso Pablo dice que esos mandamientos tienen cierta reputación de duro trato al cuerpo. Y eso es lo que la gente busca al fin y al cabo, tener una reputación. No es lo mismo testimonio que reputación. Porque Hebreos capítulo 11 dice que alcanzaron buen testimonio delante de ¿quién? De Dios. Puede ser que porque alcanzar testimonio delante de los hombres es bien difícil. ¿Por qué? Porque la gente mezcla la evidencia con sus opiniones y sus prejuicios. ¿Sí? Entonces por eso que el testimonio no es para los hombres, es para Dios. Y el que tenga discernimiento va a entender que Dios está contigo. Ahora bien, por eso el apóstol, aleluya, dice la Biblia: no dejar de llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Eso está en el libro de Hebreos. Unas leyes dietéticas y ceremoniales. La Biblia dice que esas cosas no aprovechan para nada, sino que es bueno afirmar el corazón con la doctrina. Y ese era el problema también de Colosenses, aleluya, porque no solamente estaba el misticismo, estaba el ascetismo, que creemos que una vida más austera nos acerca a Cristo, ¿verdad? Y casi estamos como los monjes, hermano, que ellos se van para las montañas. Y el ascetismo está en cultura y en religiones paganas. En el catolicismo está, en los monjes tibetanos también está, porque son filosofías y doctrinas de demonio también. Pero a veces creemos que entre más ascetismo, más santificación. Y se nos olvida el principio de la santificación. Padre, santifícalo en tu palabra es la verdad. Pero ¿qué instrumento estamos utilizando para la verdad, para la santificación? ¿Qué instrumento estamos utilizando? Puedo mencionar alguna, ¿verdad que sí? Nadie se enoja. Enójese con el diablo, pero como quiera la voy a decir. Porque hay doctrinas de hombres que son ridículas. Que si café es del diablo, pues el cristiano que se lo va a llevar al diablo, hermano, porque ve más café. Y usted escucha el argumento, y el argumento es filosofía. Porque hay gente que no pueden ayunar porque beben café, porque el café es adictivo. Tiene cierta razón, pero escuche bien, no se debe elevar a nivel doctrinal, porque cada cual de nosotros tenemos una libre conciencia. Y Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y él está diciendo: en las cosas de la vida no hay una lista del no haga, porque será interminable. Él está diciendo: evalúa las cosas de la vida conforme a la edificación que te produzca. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el problema es elevarlo a nivel doctrinal. Hay gente que pueden decir y pueden tenerle. Bueno, yo he estado en lugares, hermano, que la gente no van a comer en los restaurantes chinos, porque que tienen al Buda. Yo oro por la comida y a mí le pongo la mano al Buda, y ese también, el hombre de Jesús. Porque Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 8, la ley del conocimiento y el amor. Dice que es un ídolo, nada es. Sí, hermano. 1, 2, 3, probando. Que si la Coca-Cola es del diablo, que si. Entonces, eso como que le crea al cristiano, le crea como un aire. Yo estoy en otro nivel. ¿Sí? Aquí el equivalente sería: no vean mate, hermano. Imagínense. Hay 2 o 3 descarriados por ahí. Mire,
se ríe, pero hay gente que se la cree. Y eso le hace daño a la obra de Dios. Porque hay gente que están dispuestos a dividir la obra de Cristo por las trivialidades. Entonces, hay algo que le voy a decir. Me voy a incluir. La sana doctrina no es según Puerto Rico. La sana doctrina no es según Centroamérica ni Chile. Es según la Biblia. Eso no cuesta. Yo vengo a Chile, yo me gozo con la litúrgica, porque es la que existe aquí, y me gozo. Y uno diciendo que sana, cantos bíblicos, mover de Dios, muy bonito. ¿Sí? Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. Pero a veces me topo con hermanos que se creen que las iglesias de todo el mundo son así. Y hay una diversidad. Cuando usted se monta un avión y sale de fuera de su país, comienza a ver la diversidad, porque hay una realidad. Que aún dentro del concepto de los parámetros de la sana doctrina hay una diversidad. ¿Sí? Y se debe respetar ese asunto. Yo no estoy hablando del libertinaje. Yo no estoy hablando de la mundanalidad. Estoy hablando de asuntos que pueden caer en la trivialidad. Y esos asuntos que son triviales, que a veces son conceptos personales, porque recuérdese, usted está hablando con una persona que toda su vida ha estado en el evangelio. Yo no estaba en una discoteca, yo no estaba en un punto de droga, yo no estaba en un bar, pero quizá usted, Dios lo sacó de ahí. Y quizá usted, su conciencia no le permita hacer cosas, porque usted viene de ese asunto. Ustedes dicen amén a eso. Y eso es muy importante explicarlo, aleluya, gloria a Dios, porque a veces no entendemos el concepto de la sana doctrina bíblica. ¿Cuánto me dice el nombre del Señor? Alábelo si puede para que yo acabe rápido, porque a mí me dijeron que es vigilia hoy, hermano. Ay, Dios mío. Y hay gente que están dispuestos, y eso es un problema, porque cuando las trivialidades se elevan a nivel doctrinal, califican para hacer herejía. Porque herejía es una opinión voluntariosa que sustituye la verdad de Cristo, y es algo que produce un cisma, una división. Y cuando eso es elevado a nivel doctrinal y le ponemos la etiqueta de sana doctrina y mandamos a todo al infierno porque no vive en mi trivialidad, eso es una herejía. Pero a nosotros, como buenos pentecostales conservadores, nos cuesta reconocer las doctrinas de hombre. ¿Por qué? Porque normalmente las doctrinas de hombre tienen cierta reputación de sabiduría, de santidad. ¿Sí? Y a veces lo menos que es santidad, porque la santidad tiene que ser basada en la palabra del Señor. A veces, y esto también surge, vamos a brincar ese tema para que no se ponga serio conmigo. Porque cuando se altera la sombra, se distorsiona la sustancia. Por eso Pablo habla aquí en Colosenses que a raíz de la distorsión del gnosticismo, Pablo le llama cultos inventados. Podemos hablar en su contexto literal lo que significa un culto inventado. Yo no sé si usted está preparado para esto. Abroche los cinturones que viene turbulencia. Podemos decir, por eso que la adoración se distorsiona cuando nuestra revelación de Cristo se distorsiona. Por eso hay gente, hay iglesias que están dando cultos sin Dios. Cultos sin, ¿y cómo es así? Porque la gente, hermano, porque hay gente que manipula el ambiente. Por eso hay iglesias llenas de luces, llenos de humo, llenos de muchas cosas que sustituyen para emocionar a la gente, para que la gente no se den cuenta que hace rato Dios se fue de ese lugar. Por eso es que hay entretenimiento dentro de la iglesia, para que la gente no se den cuenta que ya Dios no está ahí. Y la iglesia cree que un mensaje que edifica es el mensaje que va dirigido a tus emociones y sentimientos. El mensaje que edifica es el mensaje de la palabra de Cristo, la que nos confronta, la que nos rompe, la que nos quebranta por dentro, la que va construyendo, aleluya, la imagen de Cristo en nosotros.
Por eso que Pablo habla de cultos inventados por ellos. Pero culto inventado, aleluya, cuando usted va a la raíz de eso. Cultos inventados, aleluya, son cultos sectarios. Porque son cultos que se van de la ortodoxia. Es lo contrario a la herejía. Ortodoxia es una opinión aceptada por todos. Es una uniformidad que hay dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? En las cosas esenciales. Por eso es que esos cultos inventados, recuérdense que culto, Pablo dice en Romanos capítulo 12 verso 1: así por la misericordia de Dios ruego, hermanos, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y santo, que es vuestro culto. Otra traducción de la Biblia lo define como nuestra verdadera adoración. Porque a veces creemos que como es adoración, se le puede traer todo lo que nosotros se nos ocurra a Dios. Y en Levítico se nos olvida que en Levítico capítulo 10 hay una historia de Nabal y Abiú, que no murieron adorando a un Dios pagano, murieron adorando a un Dios verdadero. Pero lo adoraron como Dios no le pidió. Lo adoraron a su manera, a su antojo, a su opinión. Eran cultos inventados. Por eso es que aunque es adoración y es voluntaria, como quiera Dios establece los parámetros, cómo es que se le sirve. Dios establece cómo es que se le adora, cómo es que se le debe servir a Él en espíritu y en verdad. Y el ser humano tiene dos tendencias. Tenemos la tendencia a añadirle y tenemos la tendencia a quitarle. Porque hemos perdido la centralidad bíblica. La verdadera sana doctrina nace de la palabra de Jesucristo. Y a veces tendemos a añadirle o a quitarle. 1, 2, 3 probándose. Oye, todo está bueno. Aleluya. Esos cultos inventados literalmente significan sectas. Y tenemos sectas entre nosotros. Aleluya. Sí, yo le puedo hablar del tema que le guste. Yo puedo hablar de libertinaje. Y van a brincar como canguro todo el mundo aquí. Pero el trabajo del predicador no es poner a la gente a brincar. Si el Espíritu Santo lo hace, gloria a Dios y aleluya. Pero la palabra es muy importante. Entonces aquí estamos en una iglesia de santidad, una iglesia de sana doctrina. Pues yo no le voy a hablar lo que usted vive, porque mi intención no es manipularlo a usted. Mi intención es edificarlo con una palabra. Nosotros tenemos que ajustar el lente espiritual y el discernimiento de espíritu para poder entender qué es lo que le agrada a Dios. Hubo un juez en el Antiguo Testamento, y uno de jueces, que le entregó su hija. Muchos estudiadores dicen que no se la sacrificó, pero hay un cántico de endechamiento que es un cántico fúnebre. Señor, si me da la batalla, si me da la victoria en medio de esta batalla, te voy a entregar lo primero que salga a recibirme. Salió su única hija. Hay gente que le están entregando lo que Dios no le está pidiendo. Referente a esas trivialidades. Hay hermanitas que dicen que Dios me quitó el blower. ¿Y cómo te seca el pelo entonces? Pero yo nunca he visto un evangélico de 20 años diciendo yo era tremendo embustero y Dios me arrancó la mentira, porque eso no produce gloria. Eso le produce gloria a Dios. Pero yo estoy buscando algo que me produzca gloria a mí. Dejaron de alabar a Dios. Usted sabe lo que es el secador de pelo, blower. Aleluya. Y si Dios se lo quitó, gloria a Dios y aleluya. No se me acerca a saludarme. Yo estoy hablando de esas trivialidades que no tampoco descarto que Dios puede en su interior quitarlo. El problema es cuando le elevamos a nivel doctrinal, lo comenzamos a juzgar, mirar por encima del hombro, lo comenzamos a utilizar como una plataforma para yo proyectarme y yo creerme más santurrón que todo el mundo.
Porque cuando nosotros predicamos de la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, todo el mundo nos identificamos con la mujer y nadie se identifica con los fariseos que trajeron a la mujer. Y el problema es que también tenemos una tendencia al libertinaje o al fariseísmo. En todos nosotros está esa posibilidad. Por eso es que usted se acerca a la Biblia, no para que la Biblia le diga lo que usted quiere decir, sino que la Biblia le diga lo que ella tiene que decirle a usted. 1, 2, 3 probando. Dios mío, ayúdame a vencer, papá. Primera Timoteo capítulo 6 verso 3. Si alguno enseña otra cosa que no sea conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ahí Pablo da el ADN de la sana doctrina. Centralidad de Cristo y que produce una vida piadosa. La sana doctrina no produce disfraces, produce transformación. Por eso del verso 4 hasta el verso 6 Pablo dice que esta doctrina que no es conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, sino es conforme a la piedad, dice que están centradas en el hombre, producen orgullo, causan división, buscan ganancia personal y están llenas de mentes que piensan en debatir. Y yo no estoy hablando de la contender ardientemente por la fe, porque una cosa es defender la doctrina y otra cosa es defender trivialidades. Dios mío, que descienda el fuego. Pero la doctrina que es conforme a la piedad está centrada en Cristo, produce humildad. La gracia produce una vida de humildad. Por más que Dios lo use, por más que Dios lo lleve a las naciones, usted se encuentra que no es digno de tal bendición delante de Dios. La doctrina que conforme a la piedad busca servir y llena el corazón de reverencia hacia Dios. Si alteramos, hermano, la sombra se distorsiona la sustancia. Hay un mundo que se está perdiendo y la única Biblia que va a leer, aleluya, es tu testimonio. Hay creyentes, hermano, que en las casas dicen que hay platillos voladores y son los platos que están volando por la casa. Aleluya. Se oye, hermanito. Aleluya. Estamos pagando los aleluya a $20. Aleluya. $20. Tito capítulo 2. Aleluya. ¿Cuánto le gustan las escrituras, hermano? Tito capítulo 2. Gloria al nombre de Jesucristo. Poderoso el nombre de Jesucristo. Le dice a Pablo a Tito: habla tú lo que está conforme a la sana doctrina. Y hay unas instrucciones ahí que me llaman mucho la atención. Tito 2, 7 al 10. Preséntate tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fiel en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Nuestra conducta adorna nuestra doctrina. Hay gente que tienen títulos, eslogan: yo soy sana doctrina, y cambian los Facebook, hermano. Son sana doctrina, son de santidad. En el trabajo dice que son pentecostales, son pentecostillas, hermano. Ni siquiera el que trabaja contigo se enteró que tú le sirves a Cristo. Por eso el evangelio de Jesucristo ha sido diluido. Ha sido diluido a tal punto que aún el mundo secular se cree cristiano.
artistas que no renuncian a su antigua manera de vivir. Porque la iglesia moderna, liberal, ha distorsionado el mensaje de Cristo a tal punto que aún los impíos se sienten cristianos. Porque una cosa es evangelizar y otra cosa es cristianizar. El mundo y el libertinaje y el mundo, la iglesia liberal lo que hace es cristianizar al mundo. No es evangelizar al mundo. Para que haya un evangelismo tiene que haber un nuevo nacimiento. Y la cristianización es adoptar palabras y la jerga cristiana sin abandonar la antigua vida, sin un testimonio de un nuevo nacimiento. Esto llora ante los ojos de Dios. Esto duele al corazón de Dios, hermano. Y aquellos que hemos conocido este santo evangelio, aleluya, no nos duele de igual manera, aleluya, porque el evangelio de Cristo ha sido diluido de tal manera que aún los impíos se sienten cristianos. ¿Cuántos bendicen el nombre de Jesucristo? La palabra, aleluya, gloria a Dios. Por eso es que la sana doctrina no solamente se conoce por su enseñanza y teología, se conoce por el fruto que produce en la vida del ser humano. Nosotros tenemos que cuestionarnos por qué. Claro que son señales del fin del tiempo. Y claro que la Biblia dice que siempre habitará entre vosotros falsos profetas. Siempre lo vas a ver, eso no hay quien los acabe. Y claro que todo esto es parte de la agenda profética. Pero usted sabe que a veces la gente no cree en la sana doctrina por nuestras actitudes. Estamos manchando el nombre de Cristo. Nuestros pleitos, celos, contienda, ira, disensiones. Hemos abandonado los pecados escandalosos y hemos cristianizado un par de pecados que están dentro de la iglesia. Porque condenamos el vicio, condenamos el adulterio, la fornicación. ¿Acaso el chisme, la contienda, la disensión, la división no está en el mismo lista de pecados y de obras de la carne? Hebreos capítulo 13, verso 7. Acordad de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. Y considerar significa presta atención. No me mires cuando estoy en el púlpito predicando, mírame cuando me baje de aquí. Mira mi casa, mi familia, mis hijos. Tienen que testificar de Cristo. Aleluya. Si la conducta es buena, imito la fe. Puede ser que mi teología sea buena, pero mi conducta mala. Es posible, sí. Estoy causando tropiezo a la cruz de Cristo. Estoy pisoteando la sangre bendita del Cordero de Dios. Aleluya. Y muchas veces simplemente medimos el aspecto teológico, pero no medimos el aspecto de la conducta. El mundo no sabe de teología. El mundo no sabe. Usted puede ir, hermano, con la homilética, pero usted va bien ungido, le cita un salmo, hermano, y puede ser que se convierta. 1, 2, 3, probando. Entonces, hay un mundo que se está perdiendo, hermano. Hay un mundo que cada vez su actitud es más contra de Cristo. Se aleja de los principios de Cristo. Y yo no quiero ser una persona que contribuya a que la gente se alejen de Cristo, sino que la gente pueda ver en mí la imagen de Cristo, la sombra de Cristo, aleluya, para que a la gente cuando me vean mi caminar le dé deseo de buscar al Dios que yo le sirvo, al que me ha sido fiel, al que me llamó, al que tuvo por bien ponerme en el ministerio, al que ha salvado mi casa, mi familia, y todo lo que tengo le pertenece a Dios.
luz. El problema es que hay muchas cosas, gloria al nombre de Jesucristo, que están distorsionando la sombra. Tenemos santidad sin Espíritu Santo. Tenemos culto sin Dios. Dios no se ha enterado. Usted ve esos videos, hermano, en YouTube 4K. Están, hermano, los estadios llenos. Yo tuve una experiencia una vez que fui a una iglesia muchos años atrás a predicar. Me estuvo curioso porque los que me coordinaron me dejaron allí y se fueron. Aquí pasa algo raro. Y cuando yo entré a la iglesia, hermano, la iglesia estaba pintada de negro completo por dentro. Una cosa tremenda. Las luces apagadas, pintado de negro. Me subieron al altar. El Señor me dijo, cierra tus ojos. Me dijo, ¿qué tú escuchas? Yo escucho unas voces angelicales. Y los instrumentos tenían de todo tipo de instrumentos, hermano. Una cosa tremenda. Y me dijo, abre los ojos. ¿Qué tú ves? Yo digo, bueno, aquí yo no estoy viendo nada. O sea, la voz es correcta, los instrumentos afinados, pero Dios no estaba moviéndose. Sin embargo, también he ido a países. Recuerdo la primera vez que fui a un país. El primer culto, nuevecito, nunca había llegado, era bien joven, nunca había llegado a ese país. El altar era un pedazo de tierra, todo era tierra y el altar era otro pedazo de tierra. Y hermano, y la que estaba cantando estaba más desafinada, que mire que yo no sé música, pero sabía que estaba desafinada. Una cosa tremenda. Pero usted sabe lo que estaba pasando. Ni siquiera sabía tocar bien el piano. Pero usted sabe lo que estaba pasando. Había mucha gente recibiendo la manifestación del Espíritu Santo. ¿Sabe que esto no depende de nuestros talentos, nuestros dones? Hemos dejado de depender de Dios, de su palabra. Aleluya. Y nos hemos vuelto profesionales del altar. Hay muchos profesionales del altar sin vida espiritual. La iglesia de Éfeso no era un problema doctrinal. Tenían discernimiento, habían probado lo que dicen ser apóstoles y los había hallado mentirosos. Tenían paciencia, arduo trabajo, pero habían perdido el primer amor. Es cuando el ministerio se convierte en un Dios. Cuando el trabajo en la obra ocupa el lugar de Dios y creemos que eso es servicio a Dios. Es servicio para su obra, pero no es servicio para Dios. Tenemos un evangelio que es incapaz de producir fruto. Mire, yo nunca he estado en el mundo, pero dentro del evangelio yo me he encontrado gente que son más malas que el diablo. Literal. Bueno, yo creo que esa gente cuando el diablo le ve le pide la bendición. Porque una cosa es tener defecto y otra cosa es tener maldad en el corazón. Cuando hay gente que persiguen sistemáticamente, a gente que persiguen sistemáticamente hasta haberte destruido, no es un defecto, es maldad. Y Dios no habita en ese corazón. Porque la Biblia dice que todos nosotros de alguna manera hemos hablado. Cuando tú escuchas a tu siervo hablando mal, dice la Biblia, no te atribules porque usted también ha hablado mal de alguien. Pero otra cosa es, hermano, la maldad en el corazón. La persecución sistemática hasta haber acabado a una persona. Eso no es Dios, hermano. Yo me he encontrado con personas aún dentro de la iglesia pastoreando los que son más malos que el diablo, hermano. Yo le pregunto a Dios, ¿para qué tiene esa gente ahí? Bueno, para que te salves tú, a su nombre sea la gloria. Para moldearte, a su nombre sea la gloria. Porque yo también estoy, hermano, remando ahí para salvarme en el nombre de Jesucristo. Cargando todos los días la cruz, aleluya, y esperando que Cristo venga para buscar su iglesia. Tenemos un evangelio que produce información, pero no produce transformación. Eso no es sana doctrina.
Voy a acabar con esto, hermano, porque le dije que era vigilia. Aleluya. Tenemos un evangelio, aleluya, que no produce esa transformación. Y quiero terminar con lo que dice Tito, capítulo 1, que es el evangelio según la piedad. Aleluya. Poderoso el nombre de Jesucristo. Quiero acabar ahí, para que adore a Dios. Aleluya. Tito capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe y escogido de Dios y el conocimiento de la verdad según la piedad. El gnosticismo viene de una palabra griega que significa gnosis, que significa conocimiento. Pero Pablo en el contexto griego utiliza en ese texto epignosis. Literalmente significa traducido como un super conocimiento. Pero no es un super conocimiento porque te vuelve un Superman. Es un super conocimiento porque produce transformación en la vida del hombre. Y la sana doctrina verdadera produce transformación y cambio de vida. Cuando usted lee Hebreos capítulo 6 y el escritor dice: tengo que volverle a enseñarle los primeros rudimentos, porque es tiempo que sean maestros. Yo me di cuenta que la apostasía no entra por los asuntos complicados de la Biblia. La apostasía entra por los asuntos sencillos y elementales de la palabra. Por eso que el conocimiento más grande que usted puede alcanzar es lo que Cristo le dijo a Pedro. Pedro, sobre esta revelación edificaré mi iglesia. ¿Qué revelación? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esto edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Y a ti te daré las llaves del reino, para que todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que besaste sobre la tierra será desatado sobre los cielos. Mi objetivo en esta noche es poder hacerle reflexionar y poder añadirle un granito de arena a su discernimiento en cuanto a la doctrinal. Estamos seguros que hemos escuchado muchos mensajes en cuanto a al libertinaje, pero se habla muy poco de la doctrina de hombre, porque muchas veces cuando la gente oye a uno escuchando de esta manera, dice: no, lo que pasa es que fulano ahora está cambiando. No, lo que pasa es que ahora tengo una exactitud mejor de la palabra. Y esa palabra nosotros no podemos obviar que hay tres doctrinas y que estamos llamados a vivir la sana doctrina. No estamos llamados a vivir doctrinas de hombre, que es el sincretismo, de las doctrinas diversas que están invadiendo a la iglesia. El libertinaje, que ahora hay, hermano, hasta el tatuaje. Hay tatuajes que si usted escribe el Salmo 23, pues ese es tatuaje de Dios. Eso es lo que se está viviendo hoy. Es una vida licenciosa, que todo lo del mundo se le pone el apellido de cristiano y se cristianiza. Pero aún en la Biblia hubieron naciones que Dios conquistó a través de Israel, y todo lo que estaba ahí era declarado anatema, porque era imposible santificarlo. Hay cosas del mundo que no se santifican. Aleluya. Y estamos llamados, y yo creo que estos tiempos la iglesia está siendo muy atacada y está causando mucho estrago dentro de la sana doctrina. La incapacidad nuestra de poder discernir las doctrinas de hombre que están metidas. Muchas divisiones. Aleluya. Y nos estamos peleando por cosas triviales que no salvan ni condenan. Póngase en pie para que me crea que voy a acabar. Aleluya. Después de este mensaje, yo tengo que hacer una pregunta. La pregunta no es si conoces la sana doctrina. La pregunta es si estás viviendo la sana doctrina. Esa es la pregunta que le tengo que hacer. ¿Estaremos viviendo la sana doctrina genuinamente? Retén las palabras sanas que de mí oíste. La forma de las palabras sanas,
la intención de la predicación y de la sana enseñanza, la forma, con buenos frutos. Aleluya. Yo quiero que usted levante la mano arriba al cielo. Escuchen lo que les voy a decir. Hay gente fracasando en su lucha contra el pecado porque quieren pelear con su propia fuerza. Quieren pelear con su propia fuerza. Yo no puedo vencer al pecado sin la ayuda de Dios. Yo no puedo vencer al pecado con las doctrinas de hombre. No tienen poder alguno contra los apetitos de la carne. Renuncia a lo que la Biblia dice que renuncie. Examina lo que está viviendo, si edifica o no edifica. Aleluya. Pero le voy a decir una cosa. De acuerdo al Evangelio de la epístola de Juan, no hay señal más distintiva que somos hijos de amor de Dios que el amor. Y yo no estoy hablando del amor sentimental, el amor filial, estoy hablando del amor ágape. El que habla Romanos capítulo 5, que por medio del Espíritu Santo es derramado en vuestros corazones, es un amor desinteresado y que es producto de la vida del Espíritu. Ahora, esa es la pregunta que le voy a poner. No la pregunta es que si conocen la sana doctrina, sino es que si estamos viviendo la sana doctrina. Se mira el llamado que voy a hacer. Si hay alguien que necesita hoy, que está aquí presente, que el Señor le ha traído, aceptar a Cristo como Salvador, renovar sus votos con el Señor, porque hay gente que necesita reafirmar su fe. El altar está abierto. El altar está abierto. Voy a contar 7. Cristo te está llamando. Dios bendiga la vida que pasa. Dios bendiga la vida. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? 2. Cristo te está llamando. Cristo te llama en esta preciosa noche. Hoy se abre la oportunidad, se abre nuevamente la puerta para salvación. No menosprecie el llamado de Dios. No menosprecie la oportunidad de Dios para tu vida. Endereza tu vida con el Señor. Cristo viene a buscar su iglesia en cualquier momento. Cuento 3, Cristo te está llamando en esta noche. Si necesitas reafirmar tu fe, andas medio chueco, medio aguado, hermano. Aleluya, es hora de que reafirmes tu fe en Cristo. Joven que está aquí, usted no se salva porque su padre y su madre le sirven a Cristo. Es necesario una experiencia personal con el Cristo de la gloria. 4, Cristo te llama. ¿Dónde está la iglesia que sabe alabar a Dios, que intercede por la vida? Dios bendiga la vida, aleluya. ¿Qué pasa? ¿Cuántos? 5. Cristo te está llamando en esta noche. Espíritu Santo, con convicción de justicia, juicio y pecado en esta hora. Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. Tenemos 4 vidas, 4 vidas. Reafirmar su fe, aceptar a Cristo. Si hay alguien que por primera vez, los ujieres pendientes ahí por primera vez, aleluya, acepta a Cristo, muy importante para saberlo. 5 vidas, 4, 5, 6, Cristo te llama. Aleluya, gloria a Dios, Cristo te llama. Los que están aquí al frente, un poquito para el frente, las hermanas a un lado, los caballeros a un lado si se puede. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. 6, Cristo te llama. Siete, Cristo te llama. Aleluya. Aleluya. Hermano, hay gente que se engaña en ellos mismos. A Dios usted no lo engaña. Y hay rostros que no hay que tener discernimiento para saber que están medio cojos en el camino, ¿saben? Porque hay gente que se le nota en su rostro la deficiencia de
Dios en su vida. Ya su rostro no brilla para Dios. Voy a entender un poquito más el mensaje, el llamado, mejor dicho, por la misericordia de Dios. Aleluya. Endereza tu vida con Dios en esta noche. 6. Acá arriba pueden bajar porque hay una escalera, ¿saben? Según subieron, pueden bajar también. Cristo te llama en esta noche. Dios bendiga a los que alaban. Dios bendiga a los que interceden. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. La iglesia linda, levante las manos arriba al cielo. Yo no sé tema, hermano, pero yo quiero llegar al cielo. Yo quiero llegar, yo quiero escuchar la trompeta. Que me digan: ven, buen siervo, fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho, te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mi alma alaba la gloria de Jesús. Mi alma alaba la gloria de Jesús. Ven, trae esa lucha que tú tienes, que nadie sabe, tráela al Señor. Tráela al Señor en esta noche. Ahí está la música. Mire, yo no sé usted, pero yo amo su presencia. Aquí no se va a mover Dios porque que yo esté predicando, fulano canto, mengano. Aquí se mueve Dios cuando le voy a decir el secreto. Le voy a decir, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios con nuestras debilidades, transparente, es que nosotros tenemos la capacidad entonces de entrar en su presencia. Porque una cosa es ir al servicio, otra cosa es entrar en su presencia. Hay gente que van todos los días a la iglesia, pero hace tiempo no visitan su presencia. A Dios no le impresiona mi chaqueta, mi corbata. Dios quiere que le pongamos en su altar su corazón. Dios conoce tu debilidad, Dios conoce tu fracaso, Dios conoce todo. Pero andas huyendo como Adán detrás de las hojas de higuera. La autojustificación, la apariencia, el fariseísmo, escondiéndonos de Dios. Y Dios, el primer llamado de Dios, le dijo: ¿dónde tú estás? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde Dios estaba? ¿Dónde Adán estaba? La pregunta era para Adán: Adán, ¿dónde tú te encuentras? Que está fuera de la presencia de Dios. La pregunta no era una acusación y no era que Dios no sabía. Era una aplicación espiritual. Adán está fuera de mi presencia. Lucha. Mire, aquí cabe más. No se impaciente, hermano, que hay iglesias que se amanecen pidiendo una ofrenda y que nosotros nos amanezcamos aquí por las almas. No nos quiere decir nada. Lucha. Vamos a hacer una oración. Y recuerde que hay una mano más grande que la mía, es la mano del Espíritu Santo. Esa es la importante que lo tiene que tocar en esta noche. Y todos mis hermanos lindos que han venido a esta actividad, yo les pido una cosa. Aleluya. Tómense de la mano que está a la izquierda, que está a la derecha, si es tan amable. Aleluya. ¿Y por qué hace eso, pastor? Bueno, como símbolo de unidad. Unidos somos más fuertes. Y lo segundo que va a hacer es que le va a levantar la mano el que está a la izquierda y los de aquí están en el culto, hermano. Porque
He mirado todo el culto para abajo, pero ahora estoy mirando para arriba. Tómese de la mano de la derecha, de la izquierda, levántase la arriba, el que está el hermano. Y oremos arriba al cielo para que Dios toque los corazones. Dios rompa cadenas. Y si tiene que sanar, sana. Si tiene que libertar, que liberte. Si quiere romper cadena, que rompa cadena. Estamos abiertos a cualquier posibilidad de lo que el Espíritu Santo quiera hablar en esta noche. No le ponemos trabas, no le ponemos un pero. Queremos que Dios sea el que manifieste su presencia en esta bendita noche. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos a orar arriba al cielo. Aleluya al Padre en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu bendita palabra. Señor, gracias porque he transmitido lo que ha puesto en mi corazón a este pueblo. Yo no tengo la capacidad de convencer a nadie, pero tu presencia, tu Espíritu Santo, es el que pone convicción de justicia, juicio y pecado. Señor, mira a mis hermanos que han respondido al llamado en esta noche. Tú conoces su necesidad, yo no conozco su necesidad. Pero tú, amado eterno Padre Celestial, conoces la necesidad de cada uno de los que están aquí al frente y aún de los que estamos aquí en la nave, en el mezaní. De todos nosotros, Padre, que estamos reunidos aquí no para ver ningún hombre, Señor. Estamos aquí para ver tu gloria, para tu presencia, para conquistar tu presencia. Yo te pido en esta noche, Padre gloriosa, que tú puedas romper cadenas, perdonar pecados en esta noche. Aquel que ha venido con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia en esta noche, que puedan sentir el perdón de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda atadura, toda ligadura, todo yugo del diablo, Dios mío, se rompe a causa de la unción en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu presencia, Padre. Arriba esa música ahí. La iglesia alabando a Dios ahí, alabando a Dios ahí. Alaba la gloria de Jehová. Oh, gloria a Dios. Hay un poder más grande que el diablo. El poder de Dios es más grande que el poder del diablo, que la opresión de Satanás. Recibe el poder de Dios. Recibe